En la vida hay necesidad siempre de hacer aclaraciones, sobre todo cuando hay calumnias, hay rumores o se propagan noticias falsas, como hacen los net centers, o bien como está sucediendo con la guerra, sobre todo en Cisjordania, entre los israelitas y los palestinos, en Gaza. Todas las masacres que está operando Israel, los grandes medios de comunicación no los comunican. ¿Por qué? Porque Israel, de un modo o de otro, con la gran influencia, tiene dominio sobre un montonón de medios de comunicación a nivel mundial, y no se dicen las cosas como están pasando. No vamos a hablar de la guerra de Gaza, pero sí, de primas a primeras hacemos esta aclaración en la fiesta del bautismo de Jesús. El bautismo de Juan el Bautista no es el bautismo cristiano, no es el bautismo nuestro. Juan estaba en el desierto y llamaba a la conversión, y lo hacía con un mensaje contundente y claro, donde no había lugar a ambigüedades, a será o no será. Que lo torcido se enderece, aplanen los caminos y que todo monte se abaje, preparando que la venida del Mesías, al que el mismo Juan el Bautista señaló: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan predicaba en el desierto y bautizaba en el río Jordán. Y todos aquellos que se arrepentían de sus pecados y entraban en un camino de penitencia, pedían ser bautizados por Juan. Era un bautismo de penitencia, era la señal de que uno estaba arrepentido y quería hacer camino de conversión. Porque si el arrepentimiento no lleva a la conversión, es mentira que haya arrepentimiento. Segunda cosa, Jesús no necesitaba ser bautizado por Juan. Es hombre en todo igual a nosotros, menos en el pecado. No necesitaba el bautismo de Juan. Sin embargo, pide a Juan que lo bautice. Y Juan se negó a bautizar a Jesús. ¿Por qué? Porque en él no hay pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero Jesús lo convence y se bautiza. ¿Cuál es el hecho fundamental de que Jesús haya querido ser bautizado? No para quitar pecado, porque en él no hay pecado. Simplemente Jesús se hace solidario con nosotros los hombres y las mujeres que necesitamos arrepentirnos y hacer camino de conversión. Entonces Jesús se solidariza para decirnos que es necesario entrar en un camino. Algunos protestantes en su ignorancia dicen que no hay que bautizar niños. Y no hay que bautizar niños, ¿por qué? Porque Jesús se bautizó ya grande. Qué ignorancia y qué cosa tan fea, tan rara, porque Jesús no fue bautizado. Más bien Él es el autor del bautismo cristiano.
Pero sucede un hecho muy importante. Se abrieron los cielos, descendió el Espíritu Santo sobre Jesús. Este es mi Hijo amado, el predilecto, en quien pongo mis complacencias. Es decir, el Padre se complace en Jesús, porque Jesús es aquel que hace la voluntad del Padre. Pero también esto que se oye es para nosotros los cristianos y para todo hombre de buena voluntad. El Señor se complace en nosotros, y se complace en nosotros porque también somos sus hijos amados. Y esto quiere decir que vamos a hacer la voluntad del Padre. Y el consejo que se nos da: este es mi Hijo amado, el predilecto, el escogido. Escúchenlo. Vamos al grano. No es la fiesta de nuestro bautismo, pero sí podemos decir una cosa: cristiano es el bautizado, pero aquel que vive el bautismo. Aquel que no vive el bautismo, a que lo hayan manguereado con agua bendita en el bautizo, no es cristiano. No es cristiano el matón, no es cristiano el pistolero, no es cristiano el corrupto, aunque sea bautizado. ¿Por qué? Porque no vive el bautismo. Entonces el cristiano bautizado es aquel que vive el bautismo, que sigue a Jesús y que escucha a Jesús y lleva a la práctica su enseñanza. Con el bautismo de Jesús, que no es el bautismo cristiano que Él ha instituido, empieza la misión pública del Señor. Aquí empieza todo. Empieza ese camino solidario. Nos anuncia el reino de Dios, las obras que hace de sanar a los enfermos, de liberar a los oprimidos, de devolver la vista a los ciegos. Todas las obras que hacen son las obras del reino de Dios. Jesús nos anuncia el reino de Dios, que es un reino de santidad, que es un reino de justicia, que es un reino de amor, que es un reino de solidaridad y de verdad. Y el cristiano bautizado es aquel que vive santamente. ¿Y santamente por qué? Porque lleva a la práctica la palabra de Dios. No basta rezar, mis hermanitos, cuando la vida de nosotros va por otro lado. Va con la injusticia, va con la mentira, va con el oprimir a los demás, va con el aprovecharnos de los demás. Esos no son los valores del reino de Dios. El reino de Dios camina por otro lado. Y Jesús ha venido a anunciarnos esto. Él con su palabra y con sus obras nos anuncia y hace realidad el reino de Dios en este mundo. Y por el reino de Dios hemos de luchar y hemos de vivir cada uno de nosotros si somos cristianos. Y como nos dice el apóstol San Pedro, hay que dar razones de nuestra fe. ¿Y las razones se dan solo con la boca o con qué se dan? ¿Con qué se dan? ¿Solo con la boca hablando? Si para hablar algunos somos arrechos. Pero las razones de la fe, ¿con qué se dan? ¿Con qué se dan? Con las obras. Y Jesús obraba con autoridad, no con autoritarismo. ¿Por qué? Porque sus obras eran de amor. Entonces, las obras del cristiano son las que van dando peso y autoridad a nuestra vida.
Quedémonos con esto. Como dice la voz del Padre cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús el ungido. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Escuchemos a Jesús.